Como dice acá, según me dijo su profesor, ustedes son estudiantes de segundo año de medicina, mis estudiantes son estudiantes de quinto semestre de la Universidad del Sinú. Esta es la Universidad del Sinú, es una universidad grande, es una universidad que cuenta con 5 facultades y dentro de esas facultades está la Facultad de Ciencias de la Salud y obviamente dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud está pues nuestro programa de medicina y bueno, voy un momentico atrás, este es mi nombre, yo soy Briseida Vergada Costa, yo soy médico, especialista en inmunología, me hice médico en Cuba, estudié mi especialidad en Cuba, pero desde el año 2005 estoy dictando las clases de inmunología para los estudiantes de medicina en la Universidad del Sinú. Pues los objetivos que queremos a lo largo de la clase de hoy es definir conceptos, vamos a definir conceptos de antígenos, determinante antigénico epítopo, apteno, inmunodominancia, inmunogenicidad, describir esos factores que determinan la inmunogenicidad, reconocer la clasificación de los antígenos de acuerdo a la disparidad genética de las especies y distinguir antígenos de grupo sanguíneo y antígenos del MHC o HLA como ejemplos de aloantígenos. Si están bien con eso, si no tienen ningún problema, pues entonces me dicen y comenzamos de una vez. Ahora, ¿qué es un antígeno? Si yo les preguntara a ustedes qué cosa es un antígeno, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué cosa es un antígeno? Antígeno é qualquer substância estranha que consegue ser uma reação do sistema imunológico. Pues sí, esa sería una respuesta, ¿verdad? Pues depende de la literatura que ustedes revisen, ¿verdad? Les van a dar diferentes clasificaciones de antígenos. A mí me gustó esta, definirlo como un material propio o extraño. ¿Por qué acá? Te dirán, bueno, ¿y por qué la profe pone propio? Porque ustedes saben que desafortunadamente tenemos enfermedades autoinmunes. Soluble o particulado que es capaz de despertar, entre comillas, ¿verdad?, la respuesta inmunitaria de un individuo inmunocompetente. En otros textos les aparece como esa sustancia que interactúa específicamente con los linfocitos. En últimas, ya sabemos que ese antígeno, por lo general, va a ser esa molécula que es capaz de unirse con los efectores del sistema inmune y, además, casi siempre, pues, activarlo. Y en ese orden de ideas, ¿qué sería entonces un inmunógeno? ¿Qué diferencia habría entre antígeno e inmunógeno? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Ni idea? Bueno, el inmunógeno es ese antígeno que bajo cualquier circunstancia me va a inducir una respuesta inmunitaria. Un inmunógeno es lo que yo necesito, por ejemplo, para elaborar una vacuna. Cuando yo estoy elaborando una vacuna, yo necesito que ese antígeno, además de unirse con los efectores del sistema inmune, sea capaz de estimularlos para que se desencadene esa respuesta. Entonces, eso es un antígeno. El determinante antigénico o epítopo es ese pedacito, ¿verdad? Ese pedacito que dentro de mi antígeno se va a unir con los efectores del sistema inmune. El antígeno completo no interactúa ni con el receptor de células B y mucho menos con el de células T, sino que es un pedacito y ese pedacito se le llama determinante antigénico o epítopo. Ahora, ¿serán iguales todos los antígenos o todos los epítopos, para hablarlo mejor, presentes en una molécula extraña? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán iguales? ¿Sí? ¿No? No. Sí. Los que digan que no, levanten la mano. Reaccionen en Teams. Bueno, ya veo, hay muchos que están de acuerdo en que no. Vamos a ver entonces cómo es. Pues puede un determinante antigénico o epítopo puede ser diferente o puede ser
idéntico. Es decir, en una molécula hay más de un determinante antigénico y estos pueden o no ser idénticos. Vamos a ver ahorita que aquellas moléculas que tienen determinantes antigénicos idénticos son esas que tienen de pronto muy bajo peso molecular, como pudiera ser quizás un apteno. El número de epítopos o determinantes antigénicos que hay en una molécula se llama valencia. Y como les decía, monovalente sería, no sería este ejemplo, si se dan cuenta, todos los epítopos o determinantes antigénicos son diferentes. Monovalente sería si tuviera solamente determinante antigénico azul, que se repitiera, y multivalente o multideterminante es cuando tiene varios epítopos o determinantes antigénicos. Y vuelvo a las vacunas, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando una vacuna, yo lo que necesito es de todos estos determinantes antigénicos saber ese que es el inmunodominante, el que es más inmunogénico, el que me va a levantar la respuesta de mejor cantidad y de mejor calidad. Ahora, los determinantes antigénicos, como todo en la vida, se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo los puedo clasificar de acuerdo a su forma. De acuerdo a su forma están los epítopos secuenciales. ¿Secuencia de qué? Bueno, secuencia de carbohidratos, pero por lo general secuencia de aminoácidos. Un epítopo secuencial está determinado por la estructura primaria de una molécula, por la secuencia de las monómeros, ¿verdad? Pueden ser aminoácidos, pueden ser carbohidratos, pueden ser, pues, decir, monosacáridos, por lo que sea mi antígeno, en la secuencia en que ellos están. Mientras que un epítopo conformacional, como su nombre lo dice, forma, pues está determinado por la estructura secundaria o terciaria de la molécula. No sé si ustedes ya vieron en clases, si ya estudiaron, que los linfocitos T, primero, como yo les digo a mis estudiantes, son tímidos y necesita que le presenten el antígeno. Eso para que no se les olvide que el T tímido necesita que le presenten el antígeno. Y esa presentación, vamos a hablar un poquitico, solamente una introducción al final, la hacen las moléculas del DNA. En ese orden de en ese orden de ideas, Escucha, doutora. Tiene el micrófono silenciado. sí, es que fui a silenciarlos a ustedes y me terminé silenciando yo también. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora, ¿cuál está? Como les decía, que el linfocito T es capaz en este caso, de reconocer un epítopo o determinante antigénico secuencial, mientras que un anticuerpo, un receptor de células B, no solamente es capaz de reconocer un epítopo lineal, una secuencia, sino también un epítopo conformacional en su estructura secundaria, terciaria, según sea el caso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ya de esto les di, pues, ya les hablé, pero entonces, ¿será que los linfocitos T y B reconocen el mismo tipo de antígenos? ¿Sí? ¿No? No, señora. No, ¿verdad? Porque recordemos que los epítopos T, ¿verdad? Son péptidos con una secuencia aproximadamente de unos 9 a 10 aminoácidos. Ojo, esto puede cambiar más adelante en sus clases porque quizás van a aprender que hay una presentación, que no es MHC mediada, que no presenta antígenos proteicos a los linfocitos T, pero digamos que en 90-95% de los casos, esto que les estoy diciendo es así. Y los epítopos B
Pueden ser péptidos, pueden ser proteínas, pueden ser ácidos nucleicos, pueden ser polisacáridos, pueden ser lípidos, que son reconocidos por los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B, digamos que tienen una mayor capacidad para reconocer antígenos, pero ustedes saben que definitivamente la participación del linfocito T como director de orquesta, me gusta decir a mí, pues es fundamental para que la respuesta adaptativa sea una respuesta realmente de buena calidad y de buena cantidad. Ahora, por su capacidad de generar respuesta inmune están los inmunodominantes, esos son los que siempre me van a dar respuesta en todos los individuos. Están los inmunosilenciosos, que son los que pueden producir o no respuestas, y están incluso, se habla de unos antígenos o determinantes antigénicos ocultos que solamente se exponen cuando la molécula se desnaturaliza. Por lo tanto, por ejemplo, estos determinantes antigénicos ocultos solo podrían ser detectados por los linfocitos T, porque si están ocultos no van a poder ser detectados por el linfocito B. Sabiendo eso, vamos a definir qué cosa es un apteno, y un apteno es aquella molécula que es capaz de reaccionar con anticuerpos específicos, pero para ser inmunogénica tiene que unirse con una molécula portadora del inglés carrier, que casi siempre va a ser una proteína. Acá en la figura, pues le va a ser fácil entenderlo. Esto es un acteno, ¿verdad? El acteno se coloca y resulta que no me levanta respuesta de anticuerpos. Este carrier es una proteína, la albúmina cerobovina, yo la coloco y sí se producen anticuerpos contra la albúmina. Cuando yo conjunto el acteno con la albúmina cerobovina, pues entonces obtengo respuesta contra el acteno y contra el carrier. Y dirán ustedes, bueno, ¿y esto por qué la profe nos habla de esto? Bueno, porque hay antígenos, como los antígenos de tipo polisacárido, que están en el Haemophilus influenzae, que de manera natural, ellos solitos, ellos son actenos, se comportan como actenos, y solamente son capaces de inducir una respuesta medianamente efectiva para defendernos contra ellos después de los 24 meses de vida. Yo no sé cómo es el esquema de vacunación en Paraguay, pero acá a los niños, a los 2, a los 4 y a los 6 meses se le coloca una vacuna que es la pentavalente, donde se inmuniza contra hemófilos. ¿Por qué? Porque el hemófilo, junto con el neumococo, son la causa número 1 de neumonía y meningitis en los niños menores de 1 año. Por lo tanto, el hecho de que yo coloque ese antígeno, en este caso vuelvo y repito, se comporta como apteno, con, por ejemplo, el tozoide difterico y tetánico, que forman parte de esa vacuna, porque ya les dije que es pentavalente, pues entonces va a permitir que se genere una respuesta contra ese antígeno que si yo lo coloco solito no podría lograr. ¿Seguimos bien? ¿O tienen alguna duda? Primero. Ahora, ¿qué factores influyen en la inmunogenicidad de un antígeno? A mí me gusta mucho esta figurita de la medicina de Rojas. Rojas fue un inmunólogo, digamos, famoso acá en Colombia. Falleció el año pasado. Y miren acá, yo tengo un antígeno X. Y resulta que ese antígeno X yo se lo pongo a una liebre y se lo pongo a un ratoncito. Para la liebre fue inmunogénica, para el ratoncito no. Tengo un antígeno Y, se lo coloco a 2 ratoncitos diferentes. Fue inmunogénico para el ratoncito A y no fue inmunogénico para el ratoncito B. Tengo un antígeno Z. Se lo coloco a 2 ratoncitos idénticos de la cepa A, para los que ya había sido inmunogénico. A este se lo coloco por vía intraperitoneal y a este por vía oral. Resulta que por vía intraperitoneal fue inmunogénico y por vía oral no. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta esto, ¿qué factores creen ustedes que influyen en que un antígeno se comporte o no como inmunógeno? Los escucho. Y no les voy a quitar la imagen para que puedan seguirla viendo y analizando. La vía de administración. La vía de administración, ¿qué más? Depende también del hospedero. Del hospedero a quien se lo esté aplicando, ¿verdad?
depende de a quién se lo esté aplicando, de cómo se lo esté aplicando, ¿verdad? Entonces, la inmunodominancia, que es esa capacidad de un epítopo o determinante antigénico de inducir una respuesta inmune específica de anticuerpos o células T o ambos, en mayor cantidad y afinidad que otros epítopos presentes en el antígeno, va a depender, del antígeno, del hospedero y de la administración. ¿Del antígeno cómo? Bueno, tenemos varias cositas. Carácter de ageno no propio, el tamaño, la complejidad estructural, la heterogeneidad estructural, la configuración óptica, la carga eléctrica, la accesibilidad de los determinantes antigénicos, la conformación estérica. Pues ahora se los voy a explicar cada uno. Primero, carácter de ageno o no propio. Mientras más extraño, mejor. ¿Por qué? Porque recuerden, o yo les digo, que hay un proceso de selección tanto en timo como en médula ósea para que no escapen a periferia linfocitos T o B autorreactivos, es decir, que sean capaces de reaccionar con lo propio. Entonces, mientras más extraño, pues va a ser mejor como inmunógeno. Tamaño, en esto como en casi todo, mientras más grande, mientras mayor sea el peso molecular del antígeno, va a ser mejor. Hay sus excepciones, pero a mayor tamaño, mayor posibilidad de que un antígeno se comporte como un buen inmunógeno. Complejidad estructural. ¿Esto con qué tiene que ver? Por ejemplo, ya sabemos que los linfocitos T solo reconocen proteínas, por lo tanto, si es una proteína es mejor, pero si es una proteína, y además, por ejemplo, como el péptidoglicano, tiene en este caso carbohidratos, o es una proteína conjugada con lípidos, con fósforo, etcétera, si son heteroproteínas, pues van a ser mejores como inmunógenos que una proteína donde además, y aquí va la heterogeneidad estructural, no es lo mismo una proteína que esté formada por la combinación de un solo aminoácido, es decir, un polímero que sea un homopolímero, a una proteína, por ejemplo, que esté formada por diferentes aminoácidos. Y asimismo, la posibilidad de que sea un polímero lineal es menos inmunogénico que si es un polímero ramificado. Y si además estamos hablando de una proteína y esa proteína tiene aminoácidos aromáticos, es mucho mejor. ¿Seguimos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Configuración óptica. Yo pregunto, ¿será mejor L aminoácidos o D aminoácidos? ¿Ustedes ya dieron microbiología o parásito? No sé cómo le llaman a la asignatura donde estudian las bacterias, los virus. Estamos tendo ahora microbiología. Entonces, ¿qué será mejor? ¿L o D aminoácidos? Ni idea. Pues yo les cuento que son mejor los L-aminoácidos. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de nuestros aminoácidos son de estrógenos. Desvían la luz a la derecha. Mientras que la mayoría de los aminoácidos que forman parte de las estructuras de bacterias, virus, hongos, etcétera, son levógiros, desvían la luz a la izquierda. Por lo tanto, si es un L-aminoácido, va a ser mejor como inmunógeno. Carga eléctrica, ¿será mejor con carga o sin carga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mejor con carga o sin carga? ¿No? Carga. Pensaría uno, no, seguro con carga es mejor, pero miren que en la realidad es igual que tenga carga o que no tenga carga eléctrica, por lo menos eso dice Rojas. La accesibilidad. Acuérdense que les dije que habían determinantes antigénicos que estaban ocultos y otros que estaban visibles. En este caso, ¿cuál creen ustedes que serán mejores? ¿Los que están visibles o los que están ocultos? Visibles. Obviamente visibles, ¿verdad? Los visibles, ¿por qué? Porque tengo la posibilidad
de que me lo reconozca el linfocito B y que me lo reconozca el linfocito T. En cambio, los ocultos solamente pueden ser vistos por los linfocitos T. La confirmación estérica, en este caso, es para la respuesta, en este caso de anticuerpos, para la respuesta de mi linfocito B. Y miren cómo si yo altero la estructura del antígeno, pero mantengo esa estructura tridimensional que es reconocida en este caso por el linfocito B para la producción de sus anticuerpos, se va a mantener esa respuesta de anticuerpos, pero si se pierde esta estructura tridimensional, pues entonces sencillamente se va a perder la respuesta de los anticuerpos. Ahora, hay factores que dependen, como ustedes vieron, de quién recibe, ¿verdad? Porque vieron que no era lo mismo la liebre que el ratoncito y no era lo mismo el ratoncito A que el ratoncito B. Pues dependiente del hospedero tenemos la constitución genética, la edad, el sexo y las condiciones generales del individuo. Cuando hablamos de constitución genética, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las moléculas del MHC o HLA clase 1 o 2. Les recuerdo o les cuento, no sé si ya lo habrán visto allá en Paraguay, que los linfocitos T necesitan que les presenten el antígeno. Entonces, el hecho de que yo tenga una molécula del MHC capaz de presentar el antígeno a ese linfocito T es lo que determina, por ejemplo, que cuando hay una epidemia de gripa en el salón, algunos se enfermen y otros no, independientemente de todos otros factores que tienen que ver con la epigenética, que no vamos a hablar hoy, y que también contribuyen a la capacidad que va a tener el individuo, ¿verdad? Independientemente que, obviamente, como vamos a ver al final, si estamos hablando de un individuo que ya de por sí tenga alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria, pues su respuesta no va a ser la mejor. Edad, pues yo siempre lo digo, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Obviamente los individuos jóvenes responden mejor a los antígenos. Ustedes saben que en las edades extremas de la vida, en los ancianos y en los niños está todavía madurando el sistema y en los ancianos pues ya los clones que quedan para poder reaccionar son mucho menos. Recordemos que el timo a partir de los 17 años empieza a involucionar, después de los 40 pues no tenemos. Ahora mismo hay muchos trabajos sobre senescencia de nuestro sistema inmune y entonces pues definitivamente no va a ser lo mismo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que los niños son los que más vacunas se ponen y quizás los ancianos también. Es precisamente por eso. Su sistema no está en capacidad, él solito, de poderlos defender contra esos antígenos que representan un challenge, un desafío, ¿verdad? Y por eso toca, por ejemplo, en el caso de los ancianitos, colocarle vacunas para influenza todos los años, colocarle vacuna de neumococo a 5 años, y en el caso de los niños, pues hacer un esquema completo que acá en Colombia, al menos, es durante los primeros 5 años de vida, con un principal énfasis en los 2 primeros años de vida. ¿Vamos bien? Bueno, esperemos que sí. El sexo. Definitivamente la naturaleza es sabia, ¿verdad? Miren que los andrógenos y progesterona promueven inmunosupresión, pero los estrógenos aumentan la inmunidad humoral. Ojo, esto quiere decir que la mujer durante su vida fértil va a tener un mejor sistema inmune que el del hombre, ¿verdad? Digamos que, por eso dije que la naturaleza es sabia. Ustedes saben que en el reino animal, pues la madre es la que se ocupa de la cría, ¿verdad? Y el varón es el que sale a buscar el sustento. Y a pesar de que nosotros los humanos hemos cambiado eso quizás un poquito, pero todavía sigue siendo muy así. Entonces, pues digamos que quizás, pues esa sería la explicación, pues, filogenética. Pero ya entrando un poquito más en la parte molecular, miren cómo, por ejemplo, se han descrito receptores para dihidrotestosterona en toda una serie de células de la respuesta inmune, como neutrófilos, monocitos, mastocitos, linfocitos T y B inmaduros, e incluso, estas se las dejo porque yo les voy a pasar la conferencia para si la quieren revisar,
como por ejemplo esos andrógenos influyen en diferentes células de nuestro sistema inmune, cómo las cambian, cómo las regulan, cómo las aumentan o las disminuyen. Entonces, pues todo esto para explicar, y si quieres se lee en el artículo, porque realmente nosotras las mujeres tenemos mejor capacidad para defendernos, vuelvo y repito, durante la vida fértil. Cuando hablamos de condiciones generales, estamos hablando de ese individuo. Si ese individuo está en una terapia inmunosupresora, si ese individuo está recibiendo quimio, si ese individuo tiene una inmunodeficiencia primaria o secundaria, es decir, un error innato de la inmunidad o una inmunodeficiencia secundaria, pues por supuesto su capacidad de respuesta no va a ser la misma. Y entonces eso también va a influir en inmunogenicidad. Dependiente de la administración, yo pregunto, ustedes deben saber, porque seguramente la mayoría se tuvo que vacunar allá también para poder empezar su carrera de medicina. ¿Cómo se aplican las vacunas? ¿Por qué vía? ¿Por qué vía se aplican las vacunas? Intramuscular, ¿no? Intramuscular, subcutánea, subdérmica, ¿verdad? Pues la vía de administración, en este caso, endovenosa no, vía oral tampoco. Recordemos que, bueno, me imagino que allá debe ser muy parecido acá, nosotros tenemos un solo antígeno que se administra por vía oral, que es en este caso la vacuna del enterococo, pero pues todas las demás se administran por vía, como dijeron ustedes, subcutánea, intramuscular, intradérmica, porque recuerden primero que todo que estamos diseñados para tolerar por vía oral, porque tenemos que tolerar pues los alimentos, tenemos que tolerar sobre todo los alimentos que comemos a diario, mínimo 2-3 veces al día. Por vía endovenosa tampoco, porque recuerden que para que el linfocito T y B reaccionen al antígeno, no solamente necesitan reconocerlo, sino que necesitan una segunda señal. Y las células que les dan esas segundas señales a ellos están, por ejemplo, en ganglio linfático. Entonces, pues acá no voy a tener esa posibilidad. Sin embargo, cuando yo administro mi antígeno por vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, voy a tener la capacidad de que, por ejemplo, esas células de Langerhans que están a nivel de la piel, cojan el antígeno, lo vayan procesando, lleguen a ganglio o nódulo linfoide y se lo puedan presentar al linfocito T y asimismo, pues este linfocito T le pueda dar la segunda señal al linfocito B para que este se active. Eso quizás no lo han visto todavía, pero bueno, en algún momento lo verán. El número y frecuencia de dosis. Bueno, el número y frecuencia de dosis depende del antígeno. Vamos a ver que, por ejemplo, aquellas vacunas que son de microorganismos vivos, en este caso atenuados pero vivos, pues necesitan por lo general menos dosis. Es, por ejemplo, la vacuna contra el bacilo de Calmette-Guerin, la vacuna de la tuberculosis, ¿verdad? Que solamente con 2 dosis es suficiente. Las vacunas que son de pronto un poquito más sofisticadas, las que son recombinantes, las que son de microorganismos muertos, por lo general necesitan una mayor frecuencia y número de dosis. Y por último, independiente de la administración, está el uso de adyuvantes. Los adyuvantes es esa molécula que se le coloca junto al antígeno para generar una respuesta inflamatoria y que suceda eso que yo les dije, que ese antígeno pueda llegar, ser procesado, presentado a nivel de ganglio linfático a mi linfocito T, que pueda, en este caso, ser activado también mi linfocito B, y eso para la primera dosis de cualquier vacuna se logra combinándola con adyuvantes. Quizás para las segundas o terceras dosis la cantidad de adyuvante puede ser menor, pero para primera dosis siempre necesito un adyuvante. Bueno, habiendo llegado a este punto, ¿dudas, preguntas, algo que necesiten que les explique, que no hayan entendido? ¿O se ha entendido todo o no han entendido nada? No hay vacunas por vía oral. Sí, acá en Colombia tenemos una, que es la del enterococo. Es la que tenemos por vía oral. En el Brasil se aplica la poliomielite. Todavía aplican polio, nosotros no. Nosotros
ya no tenemos polio bioral, porque la vacuna de la polio bioral es un microorganismo vivo, ¿verdad? Y pues tiene primero una serie de contraindicaciones, ¿verdad? Porque no se la puedes aplicar a individuos inmunocomprometidos e incluso no se la debes aplicar a familiares de individuos inmunocomprometidos, porque como es fecal oral, ¿verdad? Si tú tienes el hermanito que está sano y le pones la vacuna de la polio bioral, pero convive con un niñito que tenga un error, con su hermanito que tenga un error innato de la inmunidad y las condiciones quizás higiénicas en la vivienda no son las mejores, se corre el riesgo de que ese otro niño que está enfermo contraiga la poliomielitis. Y lo mismo pasa con las embarazadas. Entonces, acá en Colombia, desde el año 2013, la polio oral salió del esquema de vacunación y fue reemplazada por la polio intramuscular, que en temas de seguridad es una vacuna más segura. Igual, a mí me dieron polio bioral, a mis hijos yo les di polio bioral y no pasó nada, pero realmente sí, en temas de seguridad, la polio vía intramuscular es una vacuna mucho más segura que la polio bioral. Y lo que pasa es que realmente es un desafío, ¿verdad? Cuando tú aplicas una vacuna por vía oral, tienes que desarrollar ese antígeno para que incluso habiendo pasado por los ácidos del estómago, ¿verdad? Y logres superar primero las condiciones químicas del tracto gastrointestinal y segundo, la condición de que el tracto gastrointestinal, como les decía, está diseñado para tolerar los antígenos, no para reaccionar a ellos. Eso se logra, pues, obviamente, con los ayudantes que se le colocan a esas vacunas. Déjenme ver que algo escribieron acá. Dice, en pacientes con enfermedad autoinmune Crohn que no están en tratamiento con inmunobiológicos, el sistema inmunológico funciona adecuadamente o presentan disregulaciones en su respuesta inmune. Pues obviamente, independiente de que el paciente esté recibiendo o no tratamiento, la enfermedad de Crohn es una enfermedad donde hay un trastorno del sistema inmune, en este caso es un trastorno donde el sistema reacciona contra lo propio y obviamente hay una desregulación de la respuesta. Es decir, su sistema inmune está disregulado. Precisamente se le coloca tratamiento con inmunosupresores o con inmunoreguladores para tratar de llevar el sistema a un funcionamiento pues medianamente normal. O por lo menos que no siga atacando lo propio. Seguimos entonces con los antígenos y vamos a ver que los antígenos se pueden clasificar desde el punto de vista funcional. Bueno, es decir, ustedes saben que clasificaciones hay tantas como yo quiera, pero yo les traigo dos. Clasificación desde el punto de vista funcional y de la disparidad genética entre las especies. Funcional, pues me gusta dividirlos en timo independientes y timo dependientes. Con esto me imagino que ya se hacen una idea, ¿verdad? Timo independientes son esos antígenos que el linfocito B es capaz de responder a ellos sin necesidad de que participe el linfocito T. Estaríamos hablando de los carbohidratos, de los lípidos, de los ácidos nucleicos, esos antígenos que el linfocito B es capaz de reconocer y responder. Recuerden que la respuesta del linfocito B es o célula plasmática productora de anticuerpos o célula de memoria. Sin embargo, los timodependientes son esos antígenos que el linfocito B necesita de una segunda señal de mi linfocito T para poderse activar. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las proteínas. De acuerdo a la disparidad genética entre las especies, pues hablamos de senoantígenos, aloantígenos, isoantígenos y autoantígenos. Senoantígenos, ¿eso a qué se refiere? Bueno, son esos antígenos que están presentes en todos los individuos de una especie, pero no en los individuos de otras especies. Son los antígenos, por ejemplo, de la piel de marrano para nosotros, es
corazón del marrano para nosotros, son los antígenos de los virus, de las bacterias, de los hongos para nosotros, para los animalitos, ¿verdad? Aloantígenos. Aloantígenos se refiere a esos antígenos que están presentes en todos los individuos de una misma especie, pero no son iguales. Por ejemplo, todos tenemos en nuestros eritrocitos antígeno A, antígeno B, AB, o sencillamente no tenemos sino sustancia precursora y somos de grupo sanguíneo O. Todos tenemos uno, pero no necesariamente es idéntico. Y lo mismo sucede con el HLA o MHC. Isoantígenos son esos que sí son idénticos y que solamente podrían verse en gemelos monovitelinos. Cuando tengo gemelos monovitelinos, pues tengo la posibilidad de tener isoantígenos. Cuando tengo cepas de ratoncitos, ¿verdad? Pues entonces, por ejemplo, la cepa A, todos tienen sus mismos antígenos, la cepa B, pues lo mismo, ¿verdad? Y por último, autoantígenos son esos antígenos que, siendo propios, se comportan como extraños. Es lo que yo quiero que pase si se me desarrolla un tumor, que esas células, esos antígenos que expresa mi célula tumoral sean reconocidos como extraños y mi sistema responda a él. Pero es lo que desafortunadamente pasa cuando yo tengo una lesión en la cámara anterior del ojo, porque los antígenos de la cámara anterior del ojo permanecen ocultos al sistema inmune durante toda la vida, a no ser que yo tenga un trauma ocular. Si tengo un trauma, entonces, no sé si lo habrán visto, lo van a ver en la práctica clínica, que cuando un paciente tiene un trauma en cámara anterior del ojo, toca hacer enucleación, toca sacar ese ojo, porque si no, la respuesta inmunológica puede terminar alterando y destruyendo el otro ojo, el ojo que está sano, el ojo que no recibió lesión. Y lo mismo sucede con el testículo en el hombre. Esos antígenos normalmente están ocultos al sistema inmune. Si por algún motivo hay una inflamación, pues entonces se comportan como visibles y es lo que hace que, por ejemplo, si les da varicela, ya en la etapa adulta, puede ser un factor de riesgo porque la inflamación a nivel del testículo puede hacer que se expresen antígenos hacia los cuales reacciona nuestro sistema inmune y que terminen generando algún tipo de infertilidad en el hombre. Cuéntenme cómo vamos para seguir entonces a ver los ejemplos de aloantígenos, que ya sería pues como el último pedacito que nos queda en la clase. ¿Vamos bien? Vamos a hablar de los grupos sanguíneos como ejemplos de aloantígenos. Recuerden que mi eritrocito tiene una sustancia precursora a la cual se le agrega una fucosa y entonces tengo el antígeno H, que es el de los individuos del grupo sanguíneo O. Si se añade una acetilgalactosamina, tengo antígeno A. Si se añade una galactosa, tengo antígeno B. Y recuerden que tengo la posibilidad de tener codominancia y tener eritrocitos con antígeno A y antígeno B. En este orden de ideas, entonces estamos hablando que es un antígeno de tipo carbohidrato, ¿verdad? Los antígenos de grupo sanguíneo son de tipo carbohidrato y no cumplen en este caso un patrón de herencia mendeliana porque tenemos la codominancia. Sin embargo, bueno, acá ustedes saben que si tengo antígeno A, tengo anticuerpos contra B, si tengo antígeno B, tengo anticuerpos contra A, si tengo antígeno A y B, no tengo anticuerpos, y si no tengo ningún antígeno, si soy yo, pues voy a tener anticuerpos contra A y contra B, de manera que, esto lo dieron en el colegio, los individuos del grupo O somos los donantes universales y los individuos del grupo AB son los receptores universales. Pero recuerden que ese no es el único antígeno que expresa nuestro eritrocito. Nuestro eritrocito también expresa antígeno RH. Y el antígeno RH sí tiene un patrón de herencia mendeliana, donde si yo soy homocigoto dominante o soy heterocigoto, voy a ser RH positivo, pero si soy homocigoto recesivo, voy a ser RH negativo. Miren acá, este individuo tiene un antígeno D dominante, independientemente de cómo se expresen los antígenos C y E, va a ser RH positivo. Sin embargo, cuando no expresa antígeno D,
pues va a ser homocigoto recesivo para CIE y va a ser RH negativo. El antígeno RH sí es una proteína. Y eso es lo que explica que durante el periodo prenatal, ¿verdad? Cuando la señora llega en embarazo a la consulta, y yo le hago su primera determinación de grupo y factor, si es que hay una diferencia de grupo sanguíneo entre ella y el esposo, ¿verdad? Ella es O, por decirlo, y el esposo es A, pues el problema no es tan grande porque al ser antígenos de tipo carbohidrato, la mayoría de los anticuerpos que se producen contra ellos son de tipo IgM. Y recuerden que el anticuerpo IgM no atraviesa la placenta. Sin embargo, como el antígeno RH es una proteína, hacia él se levantan anticuerpos de tipo IgG, que sí atraviesan la placenta. Es por eso que si la señora tiene RH negativo y el esposo tiene RH positivo, lo cual da posibilidad, dependiendo de si él está en homocigosis o heterocigosis, de 75 o 25% de que el niño sea RH positivo, pues entonces vamos a ver que entonces sí hay riesgo durante el embarazo porque los anticuerpos van pasando, ¿verdad? Durante toda la vida intrauterina, durante los 9 meses, van pasando de la madre al feto anticuerpos que van a destruir los eritrocitos del niño si son también RH positivos. Pues quizás aquí me estoy metiendo en otras cosas, esto todavía no lo han visto, pero para que lo tengan ahí. Les recuerdo además que ABO, RH, que ellos no son los únicos antígenos que expresa mi eritrocito. Mi eritrocito expresa muchos otros antígenos. Antígenos, por ejemplo, como KEL, que también a veces son importantes en la respuesta esta de enfermedad hemolítica de recién nacido o eritroblastosis fetal, pero que en últimas son los que, por ejemplo, hacen que cuando yo voy a poner una transfusión de sangre, yo no solamente miro si mis individuos son compatibles en ABO y en RH, sino que se hace una prueba cruzada, se coge una gotica de sangre de la bolsa, una gotica de sangre del paciente, y si no hay aglutinación, pues entonces eso quiere decir que sí puedo poner la sangre. ¿Vamos bien? Bueno, ya casi estamos terminando para la felicidad de ustedes. Vamos a hablar de otro ejemplo del antígeno y son los antígenos del HLA o MHC. HLA, antígeno leucocitario humano, MHC, complejo principal, de histocompatibilidad. Recuerden que antígeno leucocitario humano, todo tiene su historia porque hace mucho tiempo se colocaba sangre total, se le colocaba sangre total a los pacientes y se veía que tenía un individuo A positivo, le ponía sangre A positiva y sin embargo, después que le ponía la sangre, había eritema, había enrojecimiento, había prurito, había incluso a veces fiebre, había inflamación articular y entonces no se entendía por qué estaba sucediendo esto. Resulta que los antígenos del HLA o MHC se expresan, en el caso del tipo 1, lo vamos a ver ahorita, en todas las células que tienen núcleo. Y ustedes saben que los eritrocitos no tienen núcleo, que las plaquetas son fragmentos del megacariocito y que la única célula que tiene núcleo en la sangre es el leucocito. Como yo le estaba poniendo sangre total, pues se levantaba una respuesta contra ese antígeno extraño, contra ese antígeno del HLA o MHC. Por eso en estos momentos se coloca pues, plasma, suero, dependiendo si lo que yo quiero son, por ejemplo, factores de coagulación, o se colocan eritrocitos solamente si lo que yo necesito es subir la cantidad de eritrocitos en sangre o de glóbulos rojos. El complejo principal de histocompatibilidad, recuerden que es una región de genes muy polimórficos porque se expresan de manera codominante. ¿Qué significa? Yo expreso el de mi mamá y el de mi papá. ¿Dónde? En todas las células nucleadas MHC clase 1 y vamos a ver que en algunas células, como por ejemplo las presentadoras de antígenos y otras el MHC clase 2. Porque dicho sea de paso, hay dos. Está el MHC clase 1 que se expresa en todas las células nucleadas, está formado por una molécula alfa que se pliega y que se une a la beta-2 microglobulina. Y está el MHC clase 2, que es un heterodímero formado por una cadena alfa y una cadena beta,
que está presente en células presentadoras de antígenos como macrófagos, dendríticas y linfocitos B, pero también está presente en linfocitos T, células endoteliales y células epiteliales. Esto quizás no lo han visto, pero yo les cuento que las moléculas del MHC clase 1 presentan antígenos endógenos, es decir, que se han sintetizado dentro de la célula, como puede ser un antígeno tumoral, como puede ser un antígeno viral, a mi linfocito T CD8 positivo, perdón. Mientras que el MHC clase 2 presenta antígenos exógenos, es decir, que son incorporados desde el exterior, a los linfocitos T CD4 positivos. Acá un poquito, solamente un poquito, porque esto seguramente lo vamos a ver en detalle en algún momento del curso, de cómo se da ese proceso de procesamiento y presentación de antígenos. Tengo una proteína que está en el citoplasma, es decir, un antígeno endógeno, el proteasoma me lo degrada en péptidos, péptidos que entran a la luz del retículo endoplásmico rugoso, donde se está sintetizando la molécula del MHC clase 1. Esos péptidos se pegan a el sitio de unión con el antígeno, que en este caso está formado acá por las cadenas alfa 1 y alfa 2, y son presentados a los linfocitos TCD8 positivos. Mientras que los antígenos que son presentados por MHC clase 2, en este caso vienen desde el exterior, entran por endocitosis mediada por receptor, por fagocitosis, son procesados a nivel del endosoma. Recuerden que acá hay unión con el lisosoma. El MHC clase 2, la proteína, está siendo sintetizada, obviamente, también en los ribosomas que están adosados a la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso. Pero miren que acá este sitio, que es el sitio de unión con el antígeno, está tapado o está bloqueado por esta cadena, que es la cadena invariante. De manera que solamente cuando esta vesícula que se